Ok, listos. Cámara, video, audio, prevenidos. 4, 3, 2, 1, cámara. Buenas noches a nuestros espectadores. Aquí es Teleteatro Libre, una emisora clandestina y militante que tiene su lugar aquí en la sección 9 democrática. Obviamente clandestina no, porque no se sabe dónde estamos, simplemente afuera de todos los esquemas de las televisiones normales. No tenemos dueños, no tenemos dinero y sí tenemos cortes que pero no son comerciales, son cortes culturales. Bueno, aparte de haberlos saludado, yo soy muy agradecido al invitado que tenemos hoy, la camarada, si me lo permite, Jean María. Jean María, pero yo sé que también tiene un apellido que yo no soy capaz de, como soy extranjero, pero ¿cuál es? Yaoyolotl. Yaoyolotl. Más o menos. ¿Y de dónde deriva el nombre? Es náhuatl. Náhuatl. Sí, es de mi lengua madre. Su lengua madre. ¿Y usted sabe hablar el náhuatl? No, conozco algunos términos. Pero, insomma, respete, quiere la memoria, que eso es importante, tocaremos esto también. Ahora, usted trabaja como delegada sindical de la Universidad de la UAM, ¿verdad? Trabajo en la UAM, Xochimilco. ¿Cómo vamos con esta universidad? Pues es parte de la política de los procesos de privatización. ¿Cómo? Aunque es una universidad pública, está sufriendo procesos de privatización. La UAM, que es hasta siempre, yo he sabido aquí en México, el DF, de izquierda, ¿verdad? Pues era, pero desgraciadamente la UAM entró en esta lógica de las privatizaciones y el proceso de anulación del carácter público de muchas instituciones como el ISSSTE, el IMSS, las universidades, y hay procesos muy avanzados. Bueno, es peligroso, por supuesto. Porque y aquí donde estamos en la sección 9 democrática, los maestros gloriosos están luchando para defender. Pero, ¿es necesario ser comunista para hablar de Marx? Yo creo que no personalmente, pero sabe que yo no soy nadie por decirlo, lo pedí a un grande hombre como Charlie Chaplin. A ver si la cruzó, tenemos el vídeo listo. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert, una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando del gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Entonces, Chaplin nos dijo que no se necesita. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que sí. Yo pienso que... Que se tiene que ser comunista. Sí, que el proyecto sustancial que plantea el marxengelismo es el comunismo. Ni siquiera socialismo, es el comunismo. Ahora, hablando en el 2012, cuando dice que han caído las ideologías, ¿verdad? ¿Y usted está de acuerdo que las ideologías han caído? No, trataron de sepultar al marxismo y todas las ideologías revolucionarias, pero no han podido, porque este sistema ya demostró más que nunca su ineficacia y su ineficiencia. Bueno, pero lo han puesto a un lado, tanto que Marx, honestamente, no es que se hable. Y no llama a ese propósito. Tengo que decirle por qué estamos en este evento. Porque yo estaba trabajando en Italia, ¿no? Como periodista, y me escribió, mandó una mail, un amigo muy querido, actor, me dice, ay maestro, ¿por qué no montamos una obra sobre Marx? Le dije, por favor, cambia autor, porque sobre Marx no vas a conseguir nadie que te dé. Bueno, por honestidad ahora le vamos a presentar el actor. El actor es José Alonso Gálvez Torres. Buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy serio, intelectual. Es un intelectual. De izquierda, me imagino. Pues... Tomen luz, porque es importante. Sí. De izquierda, ¿sí? Así es. Oye, de veras,
viste cuando me mandaste la mail, quieres seguir con este cuchillito de palo, quiero montar una obra, ¿estás convencido? Sí, sí. Marx, bendito actor, no sé, pues la situación. No llama público, no es taquillero. Pues no, pero mira, hay algo de público. Me da gusto que estén aquí, ustedes no han hecho caso de esos idiotas que dicen que Marx ha muerto. Bueno, sí, está muerto y no lo está. ¿En qué sentido? Digo que Marx, como Marx, está muerto, pero Marx, como personaje que yo voy a interpretar, no lo está. Como diría Pirandello, Marx en búsqueda de un actor, ustedes para revivir. Sí, más o menos. Entonces, Marx está muerto y no lo está. ¿Está? No lo está. ¿Está? No lo está, ¿eh? Una probadita de dialéctica. Provocador, la dialéctica. ¿Existe todavía la dialéctica? Por supuesto. ¿Quieren saber cómo llegué aquí? En Metrobús. La verdad es que no esperaba llegar aquí. Yo quería volver a Londres, que es donde vivía, en el barrio del Soho. A ver, Galvez. ¿Qué? Ya está en el proceso de identificación actor, personaje, Marx, Galvez, Marx. Pero hubo una confusión burocrática y me destinaron al Soho, sí, pero de Nueva York. Se equivocaron otra vez y me encuentro aquí en este... ¿Cómo le llaman ustedes a su barrio marginal, complicado, difícil, bravo? ¿Garibaldi o cómo? Bueno, aquí estamos en el centro histórico Tepito, pero hay diferentes, hay varios barrios difíciles, ¿verdad? Producto del capitalismo. ¿Quieren saber por qué regresé? Para reivindicar mi nombre. He estado leyendo sus periódicos. Todos proclaman que mis ideas están muertas. No me extraña, porque eso vienen diciendo desde hace más de 100 años. ¿Ustedes no se han preguntado por qué se necesita declararme muerto tantas veces? Bonita pregunta que luego haremos a nuestro invitado. Pero ya, no aguanto más. Es por eso que pedí permiso para volver. Y sí, me dieron permiso. ¿Cómo pediste permiso? Pues ¿A sí. quién? ¿Cómo a quién? Pues estoy muerto. A él, a Dios. Pero no se crean que fue tan fácil que me lo diera, ¿eh? No, allá también hay que observar reglas. La burocracia. Puedes mirar hacia abajo, hacia este mundo, pero no viajar. Por supuesto, protesté. Sócrates, la vida sin viajar no vale la pena vivir, se les dijo. Gandhi ayunó. La madre Jones amenazó con organizar una huelga. Buda soltó un om. ¿Y los demás? ¿Qué hicieron los demás? Nada. Se quedaron callados. Dios, en esta circunstancia, ya muertos, ¿qué tenían que perder? No, Galvez, yo no sé usted, pero la reputación de Marx no era de las mejores. Bueno, no, tengo reputación de conflictivo, peleonero, un hijo de la chingada si quieren. Pero incluso allá, la protesta funciona, ¿eh? Me dijeron, está bien, tienes 1 hora más o menos para hablar de lo que quieras, pero por favor, nada de manifestaciones. Es que ellos creen en la libertad de expresión, dentro de ciertos límites. Son liberales como ustedes. Así es que pueden difundirlo. Marx ha vuelto. Pero no se vayan a espantar, por 1 hora más o menos. Y además quiero que les quede bien claro, ¿eh? Yo, Marx, no soy marxista. Una vez se lo dije a Pieper y casi se vuelve loco. Les hablaré de Pieper más adelante, ¿eh? Más adelante. Más adelante. Curioso, ¿eh? Marx dijo, no soy marxista. ¿Es posible? Se refería a que el marxismo, cuando se vuelve una ideología dogmática, es antimarxista, es antidialéctica. El marxismo es una concepción del mundo dialéctica, movible, y que tiene que estar en interacción directa con la realidad social, constatándose siempre con la realidad social, confrontándose. Camarada Jean-Marie, cuando nos hablamos y me mandó una mail, y me llamó mucho la atención que me dijo que se tiene, justo que participaba en nuestra invitación, porque sentía necesidad, que era importante, retomar la praxis revolucionaria marxista, junto con el, ahí viene, ecofeminismo socialista, y ahí me lo va a explicar, y el budismo yógico revolucionario, que dice que según ustedes, sin estos, no alcanzamos a salir de esta situación deshumanizada. Ahora, ¿qué es el ecofeminismo socialista? Mira, Alberto, considero que el punto de partida y la base de cualquier análisis debe ser la plataforma del marxengelismo. O sea, si no tenemos esta plataforma firme, no tenemos piso
sustentable, Claro. para edificar. Es una- lo ecofeminismo que Sí, eco. es que la base debe ser el marxismo, pero debe ser complementada con una serie de aportaciones posteriores a Marx, ¿no? Entre ellas el feminismo, pero el feminismo socialista, no el feminismo burgués capitalista. Maravilloso. ¿Me sabe decir en pocas palabras cuál es la diferencia entre feminismo burgués y feminismo socialista? Que el feminismo burgués capitalista de derecha lo que propone es insertar la problemática de la mujer dentro de la lógica del capital. O sea, seguir funcionando la situación de liberación de las mujeres dentro de la lógica del capital. Una trabajadora más como la explotación de los hombres, vamos. ¿Y la socialista, el feminismo socialista? Propone la abolición del sistema capitalista y la liberación de la mujer junto con la liberación de la clase trabajadora. Entonces se tienen que unir a los hombres y hacer la revolución, en pocas palabras. Exacto. Hay el corte que le estaba hablando, el corte. Entonces vamos a ver qué pasa. Vivíamos en Londres. Jenny, las niñas y yo. Vivía. Más 2 perros, 3 gatos y 2 pájaros. Vivíamos. Sobrevivíamos en Londres. En un departamento de Dean Street. Allá donde salen las aguas negras de la ciudad, en el barrio del Soho. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado de mi país, de Renania, donde nací. Había hecho cosas peligrosas, dirigí un periódico. La Gaceta Renana, no particularmente revolucionaria, pero supongo que lo más revolucionario que puede uno hacer es decir la verdad. En Renania, los pobres recogían leña para calentarse en las propiedades de los ricos, que es donde la había, y la policía los arrestaba. Por eso escribí un editorial protestando. Censuraron el periódico. Entonces escribí otro editorial denunciando que en Alemania no había libertad de prensa. Y sí me dieron la razón. Cerraron el periódico. Ahí sí nos volvimos radicales. ¿No pasa así? Te empujan, te empujan, te empujan. El último número de la Gaceta Renana salió con un enorme encabezado, en letras rojas. Rebelión. Eso sí les molestó a las autoridades y me ordenaron salir de Renania. Así que me fui a París. ¿A dónde más podría ir un exiliado? ¿En qué otro lugar del mundo puedes sentarte toda la noche en un café y contar mentiras sobre lo revolucionario que eras en tu país? Si alguno de ustedes tiene que exiliarse, lo mejor es París, ¿eh? París fue nuestra luna de miel. Jenny encontró un minúsculo departamento en el barrio latino. Fueron unos meses maravillosos. Hasta que la policía alemana dio el chivatazo a la policía de París. Parece que su conciencia internacionalista se ha desarrollado mucho antes que la de los trabajadores. Así que me expulsaron de París. Nos fuimos a Bélgica y me expulsaron otra vez. Al fin llegamos a Londres, a donde van a dar los refugiados políticos de todo el mundo. Los ingleses son admirables por su tolerancia, e intolerables por cuanto presumen de serlo. Galvez, ¿qué pasa? Perdón, el doctor me dijo que la tos se me quitaría en unas cuantas semanas, pero eso fue en 1858. Ah, Marx. No, bueno. Curioso, la libertad de prensa de la época. Y hoy no, hoy ya no estamos, todo es libre, ¿no? Bueno, es en mano la información a pocos. Aparentemente hay libertad. ¿Verdad? Es una libertad muy acotada, absolutamente. Para los que tienen dinero y para los que están en las instituciones capitalistas, ¿no? Por ejemplo, las universidades, ¿no? Y en cuanto al hecho de que Marx tuvo que huir de un lado a otro, hay ese sentido de solidaridad internacional, ¿no? Como cuando fue recibido en Londres. Hoy eso sería posible. Yo creo que es muy difícil poder exiliarse o salir del país para los que no tenemos dinero, ¿no? O sea, para los ricos es fácil viajar por todo el mundo, pero para nosotros pues nos tenemos que quedar aguantando nuestros gobiernos. Pero nos parece como que el mundo se ha vuelto chiquito, puede ser que con la globalización podemos ir a donde queremos. Para los ricos, no para los pobres, Siempre no lo para los mismo. trabajadores. Siempre lo mismo. Entonces, esa es otra característica de cómo el capitalismo propaganda la libertad, pero de hecho que no se puede expresar. Y la felicidad, en la Constitución americana dice que la búsqueda de la felicidad, ¿cómo la consiguen adentro de un sistema capitalista? Yo creo que dentro del sistema capitalista no se puede conseguir la felicidad.
Toda felicidad es alienada y enajenada, absolutamente. ¿Y qué piensa? ¿Cómo podríamos conseguir la felicidad? Yo creo que solamente construyendo de manera consciente la clase trabajadora, junto con las mujeres organizadas de manera autónoma, junto con los sectores indígenas, con los sectores obreros campesinos, podemos construir una sociedad nueva. Eso me encanta cuando dice junto a la Pero mujer. les estaba hablando de Pieper. En Londres, los refugiados políticos de todo el continente entraban y salían constantemente de nuestra casa. Pieper era uno de ellos. Pieper me caía mal. Era servil, adulador, no se separaba de mí más de medio metro para asegurarse de que no pudiera evitarlo. Y todo el tiempo revoloteaba a mi alrededor. Además, todo el tiempo así me hacía a mí citas de mis escritos. Yo le decía, por favor, Pieper, no me haga citas de mí mismo. Se atrevía a decirme, pensando que me agradaría, que iba a traducir El Capital al inglés. El tipo no decía una palabra en inglés sin hacer una carnicería. El inglés es un bello idioma, es la lengua de Shakespeare. Bueno, si Shakespeare hubiera escuchado decir a Pieper una sola frase en inglés, se envenena. Y luego lo envenena a él. Pero yo ni le tenía lástima, era una especie de solidaridad de refugiado. Y lo invitaba constantemente a nuestras cenas familiares. Una noche llegó Pieper y me anunció la fundación de la Sociedad Marxista de Londres. ¿Una sociedad marxista? ¿Y eso qué es? Nos reunimos una vez a la semana para discutir sus escritos. Los leemos en voz alta y analizamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas, porque creemos enteramente y de todo corazón lo que usted ha escrito, enteramente y de todo corazón. Sí, y sería para nosotros un honor, Herr Dr. Marx, siempre me llamaba Herr Dr. Marx, que usted pudiera presidir nuestra próxima reunión de la Sociedad Marxista. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy marxista. No era su mal inglés lo que me molestaba, el mío tampoco era perfecto. Era su forma de pensar, como un satélite dando vueltas alrededor de mis palabras y proyectándolas al mundo, pero distorsionadas. Y además defendía esa distorsión como un fanático, denunciando a todos aquellos que no las interpretaron igual que él. Una vez le dije a Jenny, ¿sabes lo que más me asusta? Que la revolución de los trabajadores no llegue nunca. No, que la revolución sí va a llegar, pero encabezada por hombres como Pieper, aduladores cuando no están en el poder, soberbios y arrogantes cuando lo tienen, dogmáticos. Hablarán ellos en lugar del proletariado, interpretando mis ideas para el mundo. Organizarán un nuevo sacerdocio, una nueva jerarquía, con excomuniones, listas negras, inquisiciones, pelotones de fusilamiento, todo esto en nombre del comunismo, retrasando 100 años el comunismo de la libertad, dividiendo al mundo entre imperios capitalistas e imperios comunistas. Ensuciarán nuestro bello sueño y será necesaria otra revolución, quizá 2, 3 más para reencauzarlo. Eso es lo que temo. No iba a dejar que ese imbécil de Pieper tradujera el capital a línea, mi capital a su inglés. Representaba 15 años de mi trabajo en las condiciones de vida del Soho. Querida camarada, vi que estabas diciendo que sí. ¿Existen Pieper todavía hoy? Por supuesto. Sí, todos aquellos que hablan a nombre del comunismo y son burgueses. Me quedo porque aquí hay muchos en todo el sistema. En Italia ni te digo, en Europa ni hablamos. Todos son de izquierda, hablan, pero están muy bien protegidos dentro del sistema capitalista. Todos aparecen en televisión. Acá no, me imagino. Bueno, aquí también yo creo que en este momento histórico, aproximadamente de hace 25 años a la fecha, la izquierda ha venido en decaimiento cada vez más. Es una izquierda oportunista, una izquierda arribista y una izquierda que lo único que pretende es insertarse dentro de las esferas del poder. Esa es la izquierda que tenemos actualmente en México. Yo creo que la izquierda que inició un proceso, un planteamiento revolucionario en los 50, 60, 70 es una izquierda que ya no existe en la actualidad. Pero se habla mucho, la izquierda, por ejemplo, dice, bueno, sí, pero es un capitalismo más humano. ¿Es posible un capitalismo más humano? En absoluto. No, ¿verdad? No. Cortamos y vamos a seguir con Marx. Todas las mañanas, rumbo al Museo Británico, caminaba entre los mendigos que vivían junto a las aguas negras. Ahí trabajaba, en el Museo Británico, en su magnífica biblioteca, leyendo hasta el anochecer. Leía y leía y leía y leía y leía. ¿Habrá algo más pesado que leer sobre economía política? Sí.
escribir sobre economía política. Después me volví a mi casa atravesando las calles oscuras, escuchando a los vendedores pregonar sus mercancías y a los veteranos de la guerra de Crimea, unos ciegos, otros sin piernas, suplicar por un penique. ¿Se imaginan ustedes las calles de Londres en 1858? Unas jovencitas intentando vender panecillos por unos cuantos peniques, el organillero con su mono, las prostitutas, los magos, los tragafuegos, los violinistas, los de las gaitas escocesas, y siempre una pobre chica cantando una balada irlandesa. Eso es lo que veía y escuchaba todas las noches, caminando desde el Museo Británico bajo los faroles de gas que acababan de encenderse, entre el lodo y las aguas negras, en medio del aire apestoso, el olor a pobre de Londres, hasta que llegaba a mi casa. Supongo que era conveniente que el autor del Capital tuviera que andar trabajosamente entre la basura mientras escribía la condena del sistema capitalista. Mis críticos, intentando minimizar el contenido del Capital, han dicho, como siempre se dice de los escritores radicales, el pobre ha de haber tenido unas experiencias personales terribles. Pues sí, efectivamente, el camino a casa a través del Soho alimentó la cólera que puede haber en el Capital. No iba a permitir que el imbécil de pie perdiera la mujer. ¿Y ahora qué me van a decir? Que, comparado con mis tiempos, eso ocurría hace 100 años, ¿sí? Cuando venía para acá, he andado por sus calles llenas de basura, he visto cuerpos de hombres y mujeres que dormían ahí en la calle, acurrucados para protegerse del frío. En lugar de una muchacha cantando una balada, he escuchado la voz lastimera que me decía, «Un peso, señor, un peso para un taco». ¿Y a eso le llaman progreso? Porque tienen teléfonos celulares inteligentes, automóviles inteligentes, máquinas que vuelan sin tripulación y matan y 1000 pociones para oler mejor. ¿Y la gente durmiendo en las calles? Aquí tienen un informe oficial. Oficial. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es decir, la riqueza que se ha generado en el último año, fue de 14,000 millones de dólares. Muy impresionante, ¿eh? Pero díganme una cosa. ¿Dónde están estos miles de millones? ¿A quién han beneficiado? Menos de 500 individuos controlan billones de dólares en actividad financiera. ¿Qué, acaso estas personas son más nobles? ¿Han trabajado más duro? ¿Son más útiles a la sociedad que la madre que cría 3 hijos pequeños sin dinero para calentarse en el invierno? La desigualdad y la pobreza siempre han existido. Hay quienes tienden a subir y hay quienes suben a tender. Ah, qué gracioso, ¿eh? Hace 150 años yo dije que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza de la sociedad, pero que esa riqueza se acumularía en muy pocas manos, demasiados pobres, muy pocos ricos. Gigantesca fusión del Chemical Bank y del Chase Manhattan Bank. La bolsa sube y 12,000 trabajadores pierden su trabajo. Y dicen que mis ideas están muertas. Aquí pasó lo mismo con la compañía de Luz y Fuerza. Corrieron a más de 40,000 obreros. ¿Y qué? En lugar de estar haciendo alboroto, que se busquen otro trabajo. El pobre es pobre porque quiere. Usted no conoce La aldea abandonada, el poema de Oliver Goldsmith. No lo conoce. ¿Qué lo va a conocer? Mal le va al país, presa de inminentes males, cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen. Y sí, han decaído. Eso es lo que he visto al andar por su ciudad. Casas decadentes, escuelas decadentes, seres humanos decadentes. Camino un poco más, doy la vuelta y me encuentro rodeado de hombres ricos, mujeres llenas de joyas, abrigos de pieles. De repente, el ruido de una sirena. ¿Que alguien estaba intentando cometer algún crimen? Sí. Alguien quería robar las joyas y los abrigos de piel. Ahí está. Ya ni siquiera puede tener uno seguro sus cositas. O también podríamos decirlo de otra manera, ¿eh? Alguien estaba intentando recuperar una parte del Producto Interno Bruto, quitándosela a los que lo habían robado legalmente. Los seres humanos reducidos a mercancía, su vida condicionada al dinero, maravilla del sistema de mercado, felicidades. A los de arriba no les gusta mucho cómo hablo, ¿eh? Son palabras pesadas, ¿eh? Pero es la realidad la que estamos
pidiendo. Ahora, yo sigo siempre con lo que me habías escrito, aparte ecofeminismo socialista. Me hablas del budismo yógico revolucionario. Ayúdame. Mira, pienso que una propuesta espiritual, social, revolucionaria, no es contraria al materialismo histórico dialéctico. Y ahí vamos, dramática situación. Vamos a ver cómo la resolvemos. Te había mencionado en unos minutos anteriores en que la base debería de ser el materialismo histórico dialéctico y sobre esa base edificar nuestra visión del mundo, ¿no? Nuestra percepción y nuestra vivencia del mundo, sobre esa base. Sobre esa base trato de construir y de vivenciar en esta misma persona una propuesta de espiritualidad social revolucionaria. ¿El racionalismo en este sentido? No, no es racionalista. Exacto. Sí. Pero es contrario, ¿no? Te lo digo porque, por ejemplo, en Europa el racionalismo, ¿no? Después del siglo de la Ilustración, es la base de todo, hasta el marxismo, obviamente. Ahora tú me hablas de algo que es más allá, muy mexicano, muy latinoamericano. Sí, no, no es para nada racionalista, yo le llamo realismo. O sea, es una postura y una propuesta muy realista basada en las experiencias yógicas y budistas que tienen un sustento en la realidad concreta. Esa pero es decimos, una cultura oriental. Sí. ¿Cómo se va a meter en una situación? Y ahí vamos a tocar una contradicción. Hay un marxismo centroeuropeísta, sí, y aquí tendríamos que hablar, pero lo mandamos a otro, sobre lo que es un posible socialismo indígena también. Vamos a ver. En ese pequeño departamento del Soho, Jenny nos hacía sopa de cebolla y nos cocía papas. Y siempre teníamos pan recién hecho de nuestro amigo el panadero que vivía aquí allá abajo. Nos sentábamos a la mesa, comíamos, platicábamos de los acontecimientos del día, la última guerra, la lucha de los irlandeses por la libertad, la estupidez de los gobernantes, la oposición política dedicada solamente a dar chillidos, la prensa cobarde. Supongo que las cosas son diferentes ahora. No sé, ahora hablamos del Chicharito, de Benedito, del Chapulín. Después de cenar limpiábamos la mesa y yo me ponía a trabajar, con mis cigarros a la mano y un vaso de cerveza. Sí, trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada, con mis informes parlamentarios a un lado y mis libros apilados al otro. Y Jenny, sentada al otro lado de la mesa, transcribiendo. Mi letra era imposible, así es que ella tenía que reescribir cada una de mis palabras. ¿Se imaginan ustedes un acto más heroico? De vez en cuando había una crisis, no una crisis mundial, pero sí, un libro había desaparecido. Un día eché de menos mi Ricardo. Jenny, ¿dónde está mi Ricardo? ¿Quieres decir los principios de economía política de David Ricardo? Sí. Creí que ya no lo necesitabas y lo llevé al monte. ¡Mi Ricardo al monte de Piedad! Tranquilo, ¿no llevamos la semana pasada al monte el anillo que me regaló mi madre? Bueno, así estaban las cosas, lo empeñábamos todo. Sobre todo los regalos de la familia de Jenny. Cuando terminamos con los regalos, seguimos con nuestra ropa. Una Navidad, no que una Navidad, un invierno entero me la pasé sin mi abrigo. Cuando se publicó El Capital, claro que quisimos festejarlo, pero no teníamos ni para desempeñar los cubiertos y los platos para la cena. Entonces Engels tuvo que dar un dinero. Engels, un santo, Federico Engels. Es que, ¿cómo le...? No hay otra palabra para él, santo. Cuando nos cortaban el agua, el gas, la casa se quedaba a oscuras y nuestro ánimo por los suelos. Engels pagaba las facturas. Su padre tenía unas fábricas en Manchester, sí. El capitalismo nos salvó. Bueno, santo, pero no siempre entendía bien nuestras necesidades, ¿eh? Pobres y exigentes. No teníamos ni para comer y Engels enviaba cajas de vino. Una Navidad no teníamos el arbolito y Engels llegó con 6 botellas de champaña y el arbolito, bien, gracias. Nos lo imaginamos.
Hicimos un círculo a su alrededor y cantamos Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sí, ya sé que mis amigos los revolucionarios estarán diciendo, Marx el ateo con un árbol de Navidad. Sí, yo escribí que la religión es el opio del pueblo, pero nadie, ni siquiera mis amigos los revolucionarios, han leído el párrafo completo. La religión es el único momento que tiene el oprimido para respirar. Es como el opio, un alivio, no es una solución, pero de algo sirve para aliviarse. Y si hay alguien aquí que sabe de alivios, ese soy yo, ¿eh? Lo sé muy bien por mis forúnculos, fístulas, abscesos, barros, granos en el... No hay nada en el mundo más horrible que tener forúnculos en el culo. No sabíamos antes de entrar en eso que Max tenía esa enfermedad, ¿sabías? No. Bueno, sabes que es una enfermedad debida al fumo, él fumaba puro, ¿no? Y es esto que tenía él. Efectivamente, no es nada agradable. Estamos hablando de... La propuesta espiritual. Exactamente, la propuesta indígena comunista. Es posible pensar, por ejemplo, se habla mucho de Marx, pero siempre hacemos referimiento a un centroeuropeísmo, ¿no? ¿Y por qué no hay ejemplos de socialismo en las comunidades indígenas? Yo pienso que la propuesta comunista, no socialista, sino comunista, que yo creo que hay una gran diferencia entre el planteamiento del socialismo y el planteamiento del comunismo. Obviamente el comunismo no es stalinista, obviamente no. Yo pienso que se puede adaptar a las diferentes realidades regionales de cada parte del mundo. El comunismo es una planificación internacional, es mundial, a diferencia del socialismo que puede ser local. El comunismo, al ser internacional, tiene que tener o tiene que librar el reto de poder adaptar la propuesta comunista sin abatir los regionalismos locales de cada situación a nivel mundial, sobre todo de los llamados países del tercer mundo. Estamos tocando el tema, países del tercer mundo. A mí no me gusta mucho esa palabra, porque en este momento, por ejemplo, que está mal metido Europa, hablamos de Italia, Italia tendría que ser el tercer mundo, no por un pasado, porque estamos sin posibilidad de crecimiento, no producimos nada, tenemos una deuda que ni hablar hasta cuándo podemos cubrirla. ¿Y qué somos? ¿A qué viene esa actitud, no racisto-cultural de tercer mundo, primer mundo? Son producto del capitalismo. Sí, por supuesto, pero desde los 60, 70 hubo una reivindicación del término tercer mundo y lo tomamos como una bandera de lucha. Claro. O sea, los países tercermundistas, Asia, África, Latinoamérica y las partes pobres de los países primermundistas. Reivindicando el tercer mundo como una unidad y la unificación de todos los países que éramos víctimas del imperialismo y del colonialismo. Muy claro. Corte. Jenny, no sé cómo le hizo. Empacó todo lo que teníamos y se trajo a nuestras dos hijas, Jenny y Laura, a Londres. Después parió 3 veces en nuestro miserable y frío departamento de Dean Street. Hizo hasta lo imposible para que los niños no sufrieran por el frío. Los vio morir uno tras otro. Guido todavía no había empezado a andar. Francesca tenía 1 año. Tuve que pedir prestadas 3 libras para su ataúd. Moss vivió 8 años. La noche en que murió todos dormimos alrededor de su cuerpo en el piso hasta el amanecer. Cuando nació Leonor, tuvimos miedo. Pero ella era muy fuerte. Fue bueno que tuviera 2 hermanas mayores porque ellas habían logrado sobrevivir. Jenny nació en París. París es maravilloso para los enamorados, pero no para los niños. Es algo que hay en su aire. Laura, nuestra segunda hija, nació en Bruselas. Nadie debería de nacer en Bruselas. No teníamos dinero. Nada de dinero. Y todos los domingos nos íbamos a comer al campo, 1 hora y media caminando. Jenny, las niñas, yo, Lengen, ya les hablaré de ella. Hacía una ternera al horno y llevábamos té, pan, queso, cerveza. Eleonor era la más joven y ya bebía cerveza. Nada de dinero, pero a mis hijas no podían faltarle sus vacaciones.
Una vez me gasté el dinero de la renta para mandarlas a la costa atlántica francesa. En otra ocasión, con el dinero de la comida, les compré un piano forte, porque a las niñas les gustaba la música. Se supone que un padre no debería de tener consentidos entre sus hijos, pero es que Eleonor, yo solía decirle a Jenny, Eleonor es una niña rara. ¿Qué esperabas? ¿Que los hijos de Max sean normales? Eleonor era la más chiquita, pero era la más brillante. ¿Se imaginan una revolucionaria de 8 años? Es la edad que ella tenía en 1863. Polonia se había rebelado en contra de la dominación rusa. Y entonces Tusi, así le decíamos a Eleonor Tusi, escribió una carta a Engels hablando de esos valientes camaradas polacos, como ella les decía. A los 9 años envió una carta a los Estados Unidos a nombre del presidente Lincoln, dándole consejos de cómo ganar la guerra a los confederados. También fumaba y bebía vino. Todavía era una niña, vestía sus muñecas mientras se tomaba un vaso de vino. A los 10 años ya jugaba ajedrez conmigo y no era fácil ganarle, ¿eh? A los 15 se enfureció de repente contra la ley que ordenaba descansar en el Día del Señor. No se permitía ninguna actividad en domingo. Entonces Tusi organizó la noche del domingo para el pueblo en el Salón San Martín. Trajo músicos de todas partes que interpretaban a Händel, a Mozart, a Beethoven. 2000 personas llenaban el local. Era ilegal, pero nadie fue arrestado. Así es que, ¿aprendieron? Si tienen que violar la ley, háganlo junto a 2000 personas. Y a Mozart. El brillo de sus mejillas apagaría las estrellas, lo mismo que la luz del día apaga las antorchas. Yo leía Shakespeare, Esquilo, Dante en voz alta y a ella le encantaba. Se aprendió de memoria Romeo y Julieta. Me insistía que le leyera una y otra vez las palabras de Romeo, de cuando vea a Julieta por primera vez. Sus ojos celestiales brillan tanto en la noche que los pájaros comenzarán a cantar pensando que es de día. No era fácil vivir con Tusi. ¿Saben lo molesto que es tener una niña que encuentra defectos en sus pensamientos? Discutía conmigo sobre mis escritos. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía no es fácil de entenderlo, lo admito. Bueno, pues Eleonor lo leyó e inmediatamente me desafió. ¿Por qué escogiste a los judíos como representantes del capitalismo? No son los únicos envenenados por el comercio y la codicia. No es que los haya escogido, intenté explicarle. Simplemente los tomé como un ejemplo. Su respuesta, se puso una estrella judía en el pecho y me anunció, yo también soy judía. ¿Qué podía decirle? Me encogí de hombros. Ese gesto es muy judío. Uy, de veras que llegaba a ser realmente insoportable. Por ejemplo, sabía que mi padre se había convertido al cristianismo. No era muy cómodo ser judía en Alemania, si es que había algún lugar cómodo para ser judío. A mí me habían bautizado a los 8 años y esto a Tusi le intrigaba. Un día me pregunta, Moro, a mí me decían Moro por mi piel un poco más oscura. Moro, sé que estás bautizado, sí, pero antes fuiste circuncidado, ¿no? Nada le daba pena. Por ejemplo, cuanto a su estrella judía, una vez se puso un crucifijo, no por el cristianismo, sino en nombre de los rebeldes irlandeses que luchaban en contra de Inglaterra. Conoció la lucha de los irlandeses por Lizzie Worms. Lizzie, la mujer de Engels. Lizzie era una obrera, apenas sabía leer. Engels, el santo, hablaba 9 idiomas. ¿Piensan ustedes que tenían dificultad para entenderse? No, simplemente se querían. Lizzie era activista del movimiento irlandés y a Tusi le encantaba ir a visitarla. Las dos se sentaban en el suelo, tomaban vino y cantaban canciones irlandesas hasta quedarse dormidas. Hubo una noche terrible. La noche en que el gobierno inglés colgó a 2 jóvenes irlandeses justo allí en el Soho, en medio de una multitud de borrachos exaltados. Sí, ya sé que ahora no cuidan a la gente. Se limitan a inyectarles veneno en las venas, suministrarles gas letal, quemarlos con electricidad. Sí, es más civilizado. Llevaron a esos jóvenes irlandeses por desear la libertad de su tierra. Eleonor no dejaba de llorar. Yo le dije, Tusi, no puedes involucrarte tan profundamente en los horrores del mundo. Solo tienes 15 años. Esa es la cuestión, Moro. No tengo 12 ni 13, tengo 15 años.
Bien dramática, ¿eh? Pensamos a la autodeterminación de los pueblos. El capitalismo en los últimos 20 años, el imperialismo, ha creado más de 8 guerras así llamadas democráticas, ¿no? Ese es otro momento dramático. ¿Cómo nos atrevimos a decir, vamos a traer la democracia con sangre? Es una de las contradicciones del capital. Y en un mundo, ahora, nosotros hablamos de marxismo, hablamos de lucha de clase, de revolución, sí, pero querida camarada, sabes que si cuando te oyen hablar así te parece muy obsoleta, esas son cosas pasadas de moda, ya no se hable de eso, por favor. Estamos en el mundo de la tecnología, del iPad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te sientes cuando tú eres convencida, obviamente, pero sabes que tienes que enfrentarte a esto? Pues lo vivo a diario y simplemente en mi sindicato. O sea, me consideran obsoleto el plantear la propuesta socialista para las y los trabajadores. Acabo de plantear en una reunión de mujeres y muchas se quedaron realmente sorprendidas, como si les estuviera hablando en otro idioma, ¿no? Cuando que eso antes era el alma del movimiento obrero, ¿no? El alma del movimiento de la clase trabajadora. Ahora resulta obsoleto, ¿no? Pero estoy tan segura de lo que estoy haciendo, tan científicamente segura desde el punto de vista marxista científico, que no importa. No importa el aislamiento, no me importa los calificativos de rechazo en relación a que sigo sosteniendo el planteamiento marxista como la parte medular, no la única, pero sí la medular, para poder sacar a la humanidad del hoyo en el que se encuentra, sin salida. Podríamos llamarla la tuya un ejemplo de resistencia humana. Pues sí. Eso es. Vamos a ver. Si hablamos de los jóvenes, mi hija tenía 15 años, era una niña y se enamoraba de cualquier joven bello, impetuoso que viniera a visitarnos. Podría hacer una lista. Estaba loca por el héroe de la Comuna de París, el tal Isagaray, que ¿cuántos años tenía? 33. 33 y la niña tenía 16. 16 para 33, casi 20 años de diferencia. Era una niña. Bueno, por lo menos este cuate era francés, porque luego estaba el galán de su hermana Jenny Geneve, era inglés. ¿Alguien ha probado la comida inglesa? No digo más. Y luego estaba La Parca, el novio de Laura. Sus demostraciones públicas de ardor eran absurdas. Le ponía la mano en el trasero enfrente de todos, la torteaba como si fuera la cosa más natural del mundo, y Jenny lo defendía. Son sus orígenes criollos, su familia vino a Francia desde Cuba. Como si todos en Cuba se anduvieran torteando, no sé si ya lo pregunté. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez forúnculos en todo el cuerpo? Es una enfermedad horrible. A mí me han atormentado durante toda mi vida. Algunos imbéciles han intentado analizarme por esta enfermedad. Marx está enfadado con el sistema capitalista porque tiene forúnculos, imbéciles. ¿Y los revolucionarios que no tienen forúnculos qué? Ah, pero siempre le han de encontrar algo, ¿eh? A uno que le pegaba a su padre, a aquel otro que su madre lo amamantó hasta los 10 años, al de más allá, nunca le enseñaron a usar la vacinica o jamás le cambiaron el pañal. ¿Y a usted cómo le va? ¿Usted es normal? Como si tuviéramos que ser anormales para rebelarnos en contra de la explotación. Le encuentran cualquier explicación, excepto la más obvia, que el capitalismo, por su propia naturaleza, por estar en contra del espíritu humano, alimenta la rebelión. Que ahora me van a decir que, comparado con mis tiempos, el capitalismo se ha vuelto más humano. ¿De verdad se lo creen? Por aquí. Bueno, hace unos cuantos años, y lo leí en sus periódicos, los dueños de una fábrica en Carolina del Norte tenían encerradas a sus trabajadoras en sus criaderos de pollos para explotarlas más. Hubo un incendio y murieron 25 mujeres atrapadas. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Bueno, hace poco murieron unos mineros enterrados, se quemaron unas obreras, pero bueno, los trabajadores deberían de ser más cuidadosos.
¿Y a eso le llama usted capitalismo más humano? ¿De veras se lo creen? Debería darles vergüenza. Sí, puede ser que mi rabia sea provocada por mis forúnculos. ¿Y si así fuera qué? ¿Ya intentaron trabajar sentados, con forúnculos en el culo? Y por favor no me hablen de los médicos, ¿eh? Que ellos saben de esto mucho menos que yo. Mucho menos. Porque los forúnculos son míos. No podía ni dormir. Hasta que descubrí algo milagroso. El agua. Sí, tan simple como eso. Baños empapados en agua caliente, bueno, tibia. Jenny me los aplicaba pacientemente una hora tras otra. Se despertaba en medio de la noche cuando yo me quejaba por el dolor y me aplicaba mis baños. A veces cuando Jenny no estaba, lo hacía Lengen. Luego les hablo de ella, ya les dije, ¿no? No coman ansias. Más adelante. Hablamos de la resistencia humana, empezó a hablar de los jóvenes, a esos jóvenes. ¿Qué se le va a dar como ejemplo? ¿O cómo se le va a explicar que habría una forma de salida de esta deshumanización? Mira, trabajo en una universidad, soy trabajadora manual, trabajo en una biblioteca, soy administrativa y trato con alumnos todo el día. Yo pienso que están sumamente enajenados y alienados, por un lado, por las drogas, el alcohol y el sexo compulsivo, y por otro, por la ideología de la globalización neoliberal. Yo creo que están profundamente enajenados y alienados. Te lo digo por el trato diario que yo tengo con ellos, ¿no? Claro. Yo creo que la academia más que nunca está al servicio de las grandes transnacionales imperialistas y del capital nacional. Entonces, ¿qué forma de educación le están dando? Funcional a sus fábricas. Exactamente. Están formando tecnócratas, por lo menos en lo que es la universidad pública, tecnócratas para hacer funcionar la economía capitalista, nada más. No veo otra direccionalidad en las universidades. Pero es dramático lo que nos está planteando, porque todos, obviamente, como es natural, pensamos que los jóvenes pueden encontrar un empuje a cambiar las cosas. Ahí las veo muy difíciles. El problema es que la universidad pública ha dejado de estar en contacto con los problemas del pueblo mexicano, de la clase trabajadora. Imagínate con la privada, peor aún. Peor. Cortamos y seguimos. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, de Lengen. Vivíamos en el barrio del Soco, en absoluta pobreza, y a la madre de Jenny, mi suegra, ¿qué se le ocurre? Enviarnos una criada para que cuidara a las niñas. Esa criada era Lengen. Teníamos hasta los muebles empeñados. No comíamos, pero eso sí, teníamos una criada. Esas cosas pasan cuando emparentas con la aristocracia. Los varones de Fombes falen. Tu familia política no te envía el dinero que necesitas, pero sí te envían finas mantelerías, cubiertos de plata, una criada. No es tan mala idea lo de la criada. Siempre puede agarrar las finas mantelerías, los cubiertos de plata, llevarlos al Monte de Piedad y traer algún dinero. Lengen lo hizo muchas veces. Recuerdo que una vez la iban a arrestar porque pensaron que se lo estaba robando, entonces fui yo a interceder por ella y me arrestaron a mí. Me quedé toda la noche. La verdad es que nunca fue tratada como una criada. Las niñas la adoraban, Jenny la quería muchísimo. A veces cuando Jenny se enfermaba era Lengen quien se hacía cargo de todo. Era como la otra mujer de la casa, tanto que su presencia creó una gran tensión entre Jenny y yo. Recuerdo que una vez me salió con que... Esta mañana te he visto mirando a Lengen. ¿Mirando? ¿Qué quieres decir? En la forma en que un hombre mira a una mujer, eso quiero decir. Ya, no empieces con eso. Era una de esas conversaciones que no puede ir a ningún lado. Jenny no toleraba ni siquiera que me quejara por el lodo de la calle. Imagínate cómo me siento yo cuando leo El Capital y no me quejo. Así me decía. Era mi crítica más severa, despiadada, honesta.
¿Hay algo más ofensivo que una crítica honesta? El capital le inquietaba en realidad. Me preocupa que desde el principio aburras a la gente con tu discusión sobre la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio. El libro es demasiado largo, detallado, pesado. ¡Pesado! Imagínense, el capital pesado. Lo mismo me dijo el sindicalista Peter Fox cuando le regalé el libro. Me siento como un hombre al que le han dado un elefante. Sí, precisamente, es un elefante. Yo le quería decir que esto no es el manifiesto del Partido Comunista, escrito para el público en general. El capital es un análisis. Está bien que sea un análisis, pero que entusiasme como el manifiesto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Esto es lo que excita al lector. Y luego, para atormentarme, me leía algún pasaje del Capital. La riqueza de las sociedades donde prevalece el sistema capitalista de producción se presenta como una inmensa acumulación de artículos de consumo. Se van a dormir los lectores. Yo les pregunto a ustedes, ¿es tan aburrido? Bueno, pero se un poco. Yo lo admití con Jenny y ella que me contestó. Una cosa no puede ser un poco aburrida. Una cosa no puede ser un poco aburrida. No estoy hablando más de Jenny. No me malentiendan. Ella consideraba el Capital, solo que le parecía un análisis demasiado complejo, no para cualquiera. Por otro lado, no es fácil demostrar cómo en un cierto momento de la historia surge el sistema capitalista, genera un crecimiento colosal de las fuerzas productivas y un incremento sin precedentes de la riqueza del mundo. Luego, esta misma riqueza, por las propias características del capital, será distribuida de tan mala manera que destruirá la humanidad, tanto de los trabajadores como de los propios capitalistas. Y finalmente, el capitalismo cavará su propia tumba para dar paso a un sistema más humano. No es fácil demostrar esto. ¿Estamos llegando a la gente que queremos llegar? ¿Sabes por qué los censores han permitido que se publique tu libro? ¿Por qué? Porque como ellos no lo entienden, suponen que nadie más lo va a hacer. Le recordé que el Capital había recibido muchas críticas bastante favorables. Pues sí, porque la mayoría de ellas las hizo Engels. Le dije que quizá estaba haciendo otra crítica con mi trabajo. ¿Por qué? Porque no eres feliz conmigo. Ustedes dos hombres no pueden creer que su trabajo merezca críticas y entonces todo se lo toman como algo personal. Jenny estaba pasando por un mal momento. Supongo que yo era el responsable, pero no sabía cómo aliviar su angustia. Entiéndanme, pónganse en mi lugar. Cuando Jenny y yo nos enamoramos, yo tenía 17 años y ella 21. Era maravillosa, con su cabello castaño, sus ojos verdes y su familia, por alguna razón les gusté. Eran aristócratas, los varones de von Westphalen. El padre de Jenny y yo teníamos largas discusiones sobre la filosofía griega. Yo había hecho mi tesis doctoral sobre la diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Fue ahí que empecé a darme cuenta que los filósofos únicamente habían interpretado el mundo. El problema era cómo cambiarlo. Cuando me expulsaron de Alemania, Jenny me siguió a París. Allí nacieron Jennifer y Laura. Nos casamos, vivíamos felices, sin nada, reuniéndonos en el café con los amigos. Ellos también vivían sin nada. Éramos pura chusma. Bakunin, el descomunal y peludo anarquista. Engels, el santo ateo. Heine, el hermoso poeta. Stirner, el inadaptado total. Y Proudhon, que decía, la propiedad es un robo, pero yo quiero un poco. Me hubiera gustado que conocieran a Jenny. Lo que hizo por mí es incalculable. Hasta aceptó el hecho de que yo simplemente no pudiera tener un trabajo como los demás hombres. Bueno, sí, lo intenté una vez. Escribí una carta a los ferrocarriles solicitando un empleo de administrativo y así me contestaron. Doctor Marx, es para nosotros un honor su solicitud de trabajo aquí. Nunca hemos tenido un doctor en filosofía trabajando para nosotros como administrativo, pero el puesto requiere de una escritura legible, por lo que desgraciadamente, afortunadamente para mí, tenemos que rechazar su oferta. Jenny creía en mis ideas. Solo que quería que describiera la teoría de la plusvalía, de forma que la pudieran entender los trabajadores comunes y corrientes. Nadie puede entenderla sin entender antes la teoría del valor del trabajo. Vamos a hacer una prueba. La fuerza de trabajo es la única posesión del trabajador y tiene que venderla como mercancía para procurarse su subsistencia diaria.
¿Sí? ¿Cuánto vale esta mercancía, esta fuerza de trabajo, según el capitalismo? ¿Cuánto? ¿Ah? Lo mínimo indispensable que necesita para sobrevivir un solo día. ¿No? Si hasta los de la jornada lo entendieron. A ver, aquí está. En México, con 10 minutos de trabajo, 10 minutos, 10, de un obrero se paga su salario. El resto de horas laboradas es la ganancia de la empresa y del gobierno patrón. Este es el principio de la plusvalía. Dilo más directo, que tu patrón te da un salario muy bajo, apenas para que tú puedas sobrevivir y seguir trabajando. Pero con tu trabajo, él gana muchísimo más de lo que te paga, y entonces él se hace cada vez más y más rico, mientras que tú permaneces pobre. La plusvalía parece una cosa tan difícil de entender y el patrón sí lo entendió. Con 10 minutos se paga al obrero y todo lo que sobra. Yo siento que más allá de ser marxista o qué, simplemente tener un mínimo de humanidad para no alcanzar esto, ¿no? Para no llegar a esto. Pero yo creo que parte de la ideología de la globalización neoliberal es precisamente encubrir este proceso, o sea, enmascararlo y no permitir ver o visualizar de dónde viene la ganancia del capital, o sea, la plusvalía para el capitalista. Así como, por ejemplo, si yo leo un periódico, cuando llego a las hojas a la página de economía, brinco porque no entiendo nada. ¿Cómo es posible? Cada mujer en la casa sabe perfectamente los principios básicos de la economía. ¿Por qué nos hacen así que no entendemos nada? Pues yo creo que es parte del control social del capital sobre la clase trabajadora y sobre el pueblo trabajador en general. Pero aquí entramos en un punto muy polémico, que las feministas socialistas hablamos de la plusvalía mujer o plusvalía doméstica, que es la plusvalía producida por la mujer, transferida al capital a través de el esposo trabajador o los hijos trabajadores. Yo lo encuentro, no quiero meterme en contra, ¿no le parece una vergüenza que la mujer que ya está haciendo un trabajo, es un trabajo lo que hace, como que no es reconocido, y luego tiene que ir a trabajar explotada y trabaja doble? Es la doble jornada de trabajo, que es uno de los fundamentos del feminismo socialista. Así lo vamos a entender mejor. Exacto. Bueno, si no, te lo voy a preguntar después. Otro corte. Bueno, está bien. Puedo aceptar que solamente 100 personas en la historia han entendido mi teoría de la plusvalía. Algo difícil. Sin embargo, es correcta. La semana pasada estaba leyendo los informes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Los trabajadores están produciendo cada vez más y su salario es cada vez más bajo. ¿Cuál es el resultado? Justo lo que yo dije hace 150 años. La gente más rica de el 1% de la gente más rica de Estados Unidos posee el 40% de la riqueza de ese país. Y esa nación no solamente ha robado a su propia gente, ha chupado la riqueza del resto del mundo. Y me piden que simplifique algo que es tan complejo, como Jenny, que me acusaba de ser demasiado académico y muy poco revolucionario. Olvídate de los intelectuales, háblale a los trabajadores. No seas arrogante e intolerante. ¿Por qué atacas a otros revolucionarios con más vehemencia de lo que atacas a la burguesía? Proudhon, por ejemplo. Ese tipo no entiende. Tenemos que aplaudir al capitalismo por su desarrollo de grandes industrias, para luego apoderarnos de estas. Proudhon piensa que debemos volver a una sociedad más simple, más austera, más pobre de lo que estamos. Por eso escribió su librito, La filosofía de la miseria, al que yo le contesté con mi libro, La miseria de tu filosofía. Sentí que era inteligente, chispeante, audaz, ¿no? Yo lo encuentro profundamente insultante. Camarada Jean María,
un análisis de la sexualidad en el concepto marxista? Mira, la sexualidad es un campo que recientemente entró en la escena de las ciencias sociales. Principalmente, digamos, inició durante los 50, o sea, posguerra, en los 60 tuvo un gran auge y en los 70 ya estaba dentro de los primeros pasos en la academia, el tema de lo sexual, la sexualidad. Yo creo que es muy importante que desde el punto de vista marxista hagamos un análisis de la sexualidad y no lo dejemos como un asunto fuera de la economía política, que yo creo que es un gravísimo error. Bueno, en el término marxista la sexualidad es algo muy importante porque empuja el mercado de todo lo que es, ¿no? Desde la prostitución, desde todo, es un mercado. Hoy todo se enfoca, todos los comerciales que nosotros afortunadamente no tenemos en nuestra emisora clandestina son basados sobre el concepto de la sexualidad, el hombre mejor, perfumado, así, allá, y la mujer, todas exponiendo cosas, es dramático. Precisamente yo creo que la falta de un análisis marxista sobre, específicamente sobre la sexualidad por parte de teóricos marxistas, ha permitido que la derecha capitalista retome el tema de la sexualidad y lo haya convertido en un mercado sexual y haya mercantilizado y capitalizado la sexualidad misma. Yo creo que es esa falta, esa carencia, ¿no?, de que los partidos comunistas, no estalinistas, y los partidos socialistas, que es otra cosa diferente al comunismo, retomen el tema de la sexualidad y lo pongan sobre la mesa y hagan una propuesta revolucionaria marxista para la sexualidad de la sociedad próxima, futura, que vamos a construir como sociedad comunista, feminista. No entendido como venta de mercado. No, en absoluto. Corte, ya nos corren. Jenny Marx. Madame Jenny Marx, baronesa de von Westphalen. Era una persona mucho mejor que yo. Era ella quien me impulsaba. Fue ella quien me animó a comprometerme con la causa de los trabajadores de Londres. Vino conmigo cuando me invitaron a participar en la primera reunión de la Asociación Internacional de los Obreros. Fue el otoño de 1864. 2000 personas llenaban el Salón San Martín. Los trabajadores de todos los países deben unirse en contra de las políticas exteriores criminales que se mueven por prejuicios nacionalistas. Debemos combatir más allá de las fronteras nacionales para reivindicar las leyes sencillas de la moral y de la justicia en los asuntos internacionales. Trabajadores de todo el mundo, únanse. Era ella el verdadero sostén de nuestra familia, aunque tuviéramos el agua y el gas cortados. Nunca se cansaba de reivindicar la emancipación de la mujer. Decía que la vitalidad de la mujer estaba siendo socavada al tener que quedarse en el hogar, surciendo calcetines y cocinando. Por eso se negaba a permanecer en casa. Me acusaba de estar en teoría por la emancipación femenina, pero de ignorar en la práctica los problemas de la mujer. Tú y ellas escriben sobre la igualdad de los sexos, pero no la practican. Mejor de eso no hablamos, ¿no? Ella apoyaba con todas sus fuerzas la lucha de los irlandeses en contra de Inglaterra. La reina Victoria había dicho, esos irlandeses son gente realmente abominable, son diferentes a cualquier otra nación civilizada. Entonces ella escribió una carta a todos los periódicos de Londres. Inglaterra ahorca a los rebeldes irlandeses que solo quieren la libertad.
¿Es Inglaterra una nación civilizada? Yo estaba profundamente enamorado de Jenny. Sí, ¿cómo le hago para que me entiendan? Aunque atravesamos momentos difíciles, nos seguíamos amando. Solo que en algún momento las cosas cambiaron, no sé por qué, pero ella decía que porque ya no era la chica hermosa que yo había conocido. Y encima decía que porque era causa del Engen. Eso me hacía enojar todavía más. ¿Ves? Te enojas porque es verdad. Eso me ponía furioso. Dicen que porque la Unión Soviética ha desaparecido, el comunismo ha muerto. ¿Saben acaso esos idiotas lo que es el comunismo? ¿Creen que un sistema guiado por un criminal que mata a sus compañeros revolucionarios se puede llamar comunismo? ¡Scheißkopfen! ¿Perdón? Cabezas de mierda en español. Los periodistas y políticos, estos que dicen tales cosas, ¿a qué escuela fueron? Nunca han leído el manifiesto que Engels y yo escribimos cuando él tenía 28 años y yo 30. En lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, tendremos una asociación en la que el libre desarrollo de cada individuo sea la condición para el libre desarrollo de todos. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende el objetivo del comunismo? La libertad del individuo para desarrollarse a sí mismo. ¿Creen de verdad que alguien que se define comunista o socialista y luego actúa como un gángster puede entender lo que es el comunismo? Matar a los que no piensan como tú. Puede ser ese el comunismo al que he dedicado toda mi vida, ese que tomó el poder en Rusia, que interpretaba mis ideas como un fanático religioso, llevando a sus antiguos camaradas al paredón. Les habrá permitido leer a sus compatriotas la carta que yo escribí al periódico La Tribuna de Nueva York, en la que decía: la pena capital no puede ser justificada en ninguna sociedad civilizada. El socialismo nunca puede adoptar las estupideces del capitalismo. Aquí en México el Partido Verde ha promovido la pena de muerte. Ahí está, una prueba. ¿Y cómo están sus reclusorios? Así de repletos. ¿Y quién está ahí? Los pobres. Es verdad que algunos han cometido crímenes terribles y violentos, pero la mayoría son ladrones, raterillos, narcomenudistas, creen en la libre empresa. Hacen lo mismo que los capitalistas, pero en una escala menor, mucho menor. ¿Y entonces qué? ¿Dejamos que los delincuentes vaguen libres por las calles? En lugar de castigar al individuo por sus crímenes, eliminemos las condiciones sociales que los provocan. Démosle a cada persona lo que necesita para desarrollar su vida. No, lo que hace falta es una buena dictadura. ¡Dictadura, sí! Una dictadura. No le tengas miedo a la palabra, Engels y yo hablamos de una dictadura, pero no de un comité central ni de un partido, y menos de la dictadura de un solo hombre, sino de la dictadura temporal de la clase trabajadora. El pueblo tendría que apoderarse del Estado para luego gobernar por el bien de todos. Bakunin, por supuesto, no estaba de acuerdo con esto, Decía que un Estado, incluso un Estado de trabajadores, si tenía ejército, policía, reclusorio, se convertiría en una tiranía. Yo le dije, ¿sabes lo que quiero decir con dictadura del proletariado? Fíjate en la Comuna de París. Eso es la verdadera democracia. No como la de ustedes, pero donde las elecciones son como un circo y la gente vota y vota por uno, por otro, guardián del viejo orden, brim, brum, bram, y sea quien sea el candidato ganador, bram, brum, brim, slim. Los ricos seguirán gobernando el país. No, en México es diferente. Poca de ironía, pero la realidad dramática que nos ilustran las palabras de Marx son estas. ¿Qué le parece si, por ejemplo, lo que estamos haciendo con nuestra tele, teatro libre y la operación de difundir la palabra de Marx? Lo difícil es la difusión. Una vez decía Lenin, tenemos que apoderarnos de los medios de producción. Hoy podemos producir nuestra modesta fuerza de trabajo, mas el capitalismo nos cierra la puerta a la difusión y a la distribución. ¿Cómo le hacemos? Pues definitivamente los medios de información y los medios de comunicación
son uno de los objetivos que la clase trabajadora debe de tomar. Debe de reapropiarse de lo que le pertenece. No solamente los medios de producción entendidos como las industrias, las fábricas, las minas, la tierra, sino también, sobre todo actualmente, los medios de comunicación y los medios de información. Y me parece que el esfuerzo que tú estás realizando, Adalberto, es muy importante poder transmitir el pensamiento marxista, el pensamiento revolucionario, en medio de toda esta vorágine de ideología capitalista, de la globalización neoliberal, y poder introducirnos en las vetas de este sistema para poder plantear y replantear el planteamiento marxista. Porque aquí necesitamos que nos escuchen los trabajadores y los estudiantes. Eso, porque hay diferencia también, por ejemplo, con la gente que va a teatro, normalmente ya está conformada burguesamente. Y a propósito de burgués, pero ahora nos cortamos porque también Marx tenía su educación burguesa. Vamos, corte. Detente, cerez, el tiempo de las cerezas. Todos deberían de entender el valor de la Comuna de París, ese glorioso episodio de la historia humana. Todo empezó por una estupidez de Napoleón III, el sobrino de Pepe Botella, ese mero, era un bufón, un actor, actuaba, sonreía a las multitudes, mientras 16 millones de campesinos vivían en casuchas miserables y sus hijos morían de hambre. Pero como había promovido las elecciones, la gente votaba, pensaban que eso era la democracia. Un error muy común todavía en nuestros días, ¿eh? Bueno, pues este Napoleón III cometió el error de atacar a los ejércitos de Bismarck. Fue derrotado rápidamente y las tropas alemanas victoriosas marcharon sobre la ciudad, pero fueron recibidas por algo mucho más devastador que el ruido de los cañones. El silencio. Encontraron las estatuas de París cubiertas con paños negros y una inmensa, invisible resistencia silenciosa. Desfilaron rápido por el Arco del Triunfo y sabiamente se fueron. Y el viejo orden, la República, los liberales, como se llamaban a sí mismos, no se atrevían a volver a París. Temblaban de miedo, porque al irse los alemanes, París estaba ahora tomada por los trabajadores, las amas de casa, los intelectuales, los empleados, los ciudadanos armados. El pueblo de París no formó un gobierno, no, sino algo que los gobiernos siempre temen, una comuna, la energía colectiva del pueblo, la Comuna de París. La gente se reunía las 24 horas del día en todas partes, tomaban decisiones juntos. Mientras tanto, allá afuera, el ejército francés sitiaba la ciudad, amenazando con invadirla en cualquier momento. París fue el primer enclave de libertad, la primera ciudad libre en este mundo de tiranía. La Comuna solo duró unos meses, pero la Comuna fue el primer cuerpo legislativo de la historia que representaba a los pobres. Sus leyes estaban hechas para ellos. Se cancelaron sus deudas, se pospuso el pago de las rentas. Las casas de empeño fueron obligadas a devolver las herramientas y cerraron. Los miembros de la comuna se negaron a cobrar un salario más alto que el de cualquier trabajador. Los horarios nocturnos de los panaderos se eliminaron y a todos les fue permitida la entrada libre al teatro. ¿Cómo ves? ¡Ay, ajá! Obvio, sí. Se reabrieron los museos, se organizó una comisión para permitir la instrucción a todas las mujeres, algo que nunca se había visto, ¿eh? La comuna declaró que el propósito de las escuelas era enseñar a los niños a amar y respetar a sus semejantes. Y ahora hablan sobre la educación. ¿Qué les enseñan a sus hijos? Solo lo que es necesario para tener éxito en su mundo capitalista.
Los comuneros comprendieron el verdadero sentido de la educación, no con las palabras, con los hechos. Destruyeron la guillotina, ese instrumento de la tiranía, aunque sea de la tiranía revolucionaria. Sí, eso fue la comuna. Las calles estaban siempre rodeadas, llenas de gente, todos con su bufanda roja, ondeando una gran bandera roja, que era el símbolo no de un país, sino de toda la raza humana. Hombres y mujeres lloraban de alegría, parecía que sonreían más que antes. La gente participaba de las cosas, reinaba la amabilidad. Las calles estaban siempre llenas de gente y eran seguras sin necesidad de policía. Sí, eso es el socialismo. Pero por desgracia este ejemplo de la comuna no podía ser permitido. El ejército de la República entró y comenzó la matanza. Los miembros de la comuna fueron llevados al cementerio, puestos contra el muro y fusilados. En total, 30.000 personas fueron asesinadas. La comuna fue aplastada por los lobos y los cuervos. La comuna fue. No. La comuna sigue siendo un glorioso episodio de la historia humana. Y muchas veces en la escuela casi ni se acuerda del episodio de la comuna, como si no fuera un ejemplo importante para dar optimismo al futuro, ¿no? Y aquí en México hemos tenido algunos acercamientos hacia la comuna, hacia lo que es la construcción de la comuna, por ejemplo en Atenco, en San Salvador Atenco, con la lucha de los comuneros por su tierra, o por ejemplo en la APO de Oaxaca, ¿no? Que incluso se llegó a hablar de la comuna de la APO en Oaxaca. Eso es un ejemplo, y tendríamos que tener de estos ejemplos, pero yo quisiera preguntarle a Marx, estimado Marx, ¿no piensa que tiene que reflexionar alguna vez que se puede haber equivocado? Bueno, pues sí, me equivoqué. No lo hubiera pensado, que el capitalismo fuera tan ingenioso para sobrevivir. Nunca pensé que hubiera medicamentos para mantener vivo este sistema enfermo. Exacerban el patriotismo de la gente con chicharitos, chicharotes, México, México, ra, 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 para que la gente olvide su miseria. Hacen guerra, Siria, Libia, Afganistán, para solucionar sus crisis económicas. Hay fanáticos religiosos para de sufrir, prometiendo a las masas que Jesús va a volver. Créanme, yo lo conozco, A Jesús, Él no va a volver. Estaba equivocado en 1848 pensando que el capitalismo estaba por resolverse. Pero sí, habrá un cambio. Este sistema será transformado. El pueblo no es tonto, lo vuelven tonto. Pero su instinto, su sentido común terminarán por unirlo. Acuérdense de la comuna. Hasta Lincoln decía que no se puede engañar a todos todo el tiempo. Así es que puede volver a suceder, pero a lo grande. Y cuando ocurra, los que están en el poder, con toda su riqueza, con todos sus ejércitos, no podrán evitarlo. Sus propios siervos se negarán a servirles. Sus propios soldados se negarán a obedecerles. Por supuesto, el capitalismo ha hecho maravillas sin igual, milagros de la ciencia y de la tecnología. Pero está preparando su propia muerte. Ha provocado un mundo todo revuelto. Lo ha convertido todo. La ciencia, el arte, la pintura, la literatura, la poesía, la belleza misma en mercancía para ser comprada y vendida. Los propios seres humanos son artículos de consumo. Y no hablo solo de los trabajadores de la fábrica, no. Hablo de los médicos, abogados, ingenieros. ¿Usted a qué se dedica? Antropológico. Todos tienen que venderse para poder sobrevivir. ¿Y qué pasará cuando todos se den cuenta de que son todos trabajadores y que tienen un solo enemigo común? ¿Qué va a pasar? ¿Se unirán? ¿Harán satisfacer sus necesidades?
necesidades. Y no solamente en su propio país, sino en todo el mundo. El capitalismo no ha inventado la globalización, el libre comercio. Aprovechenlo, que les salga el tiro por la culata. Provoquen una cultura mundial en contra del propio capitalismo. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Algo bueno tiene que surgir de todo esto. Tenía 25 años. Estaba en París cuando escribí que la gente estaba enajenada con su propio trabajo porque le disgustaba. Estaban enajenados con la naturaleza, porque entre más máquinas había, el ruido, el mal olor, el humo invadía su vida, lo que llaman el progreso invadía su vida. Estaban enajenados con sus semejantes, porque luchaban todos contra todos para sobrevivir. Estaban enajenados consigo mismos, porque vivían una vida que no era la suya. Pensaban que una vida bella era posible solo en los sueños, en la fantasía, pero esto no tiene por qué ser así. Todavía existe la posibilidad. Dije posibilidad, no seguridad. Antes estaba completamente seguro, ahora sé que todo puede pasar. Lo que sí es cierto es que tienen que moverse. ¿Suena demasiado radical para ustedes? Tomen en cuenta que ser radical significa tomar un problema desde la raíz. Y la raíz en este caso somos nosotros, ¿no? Les tengo una sugerencia. Imagínense que tienen forúnculos en todo el cuerpo, que al sentarse les da un dolor tan agudo que tienen que levantarse, tienen que actuar, ¡actúen! No quieren hablar más del capitalismo, ni del socialismo, bueno. Entonces aprovechen la riqueza de la tierra, apodérense de lo que necesitan, agua, aire, comida, árboles, hierba, legalícenla. Casas agradables donde vivir, unas horas de trabajo y más horas de ocio. No se pregunten quién lo merece. Todos los seres humanos lo merecen, ¿no? ¿Sí? ¿Ya me puedo ir? Es que mi tiempo ya se acabó. Espero que no se hayan aburrido ni siquiera un poco. Si así fue, imagínense que fue como una segunda venida. La primera de quién fue, la de Cristo, ¿no? Es que Cristo ahora no pudo. Y me mandó a mí, a Marx. Llegado al final, querida camarada. Veo que nuestro público sí le gustó. Yo te lo agradezco por esta invitación y ya se acabó el término. Nuestra emisora clandestina tiene que cerrar. Puedo solamente agradecerte y desear a ti y a todos los países que todavía están en el mundo del sistema capitalista que hagan un futuro hacia el socialismo y luego al comunismo. Por supuesto. Ojalá que sea así. Gracias a todos. Buenas noches.